¿Cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Vamos, en este caso, en toda esa crítica que le hemos hecho a los medios masivos de comunicación y esos aportes asertivos que ha tenido en el desarrollo de la misma comunidad en cuanto a la educación y a la culturización a través de esas imágenes, pues vamos a hablar en este momento de un abuso o el abuso de los medios de comunicación a la desinformación de todos los niveles. Y definitivamente, pues algunos medios de comunicación en la vida real han perdido la brújula en cuanto al real cumplimiento de sus funciones y han tomado el trabajo con ánimos de beneficio personal y están descuidando el beneficio general que deben propiciar, que es educar a la sociedad, llegar a las familias con unos buenos mensajes, con una buena información. Pero difícilmente algunas escapan a un análisis consciente y crudo. Por lo menos en la radio y en la televisión y en los otros medios como el internet y aún en algunos medios escritos y también el cine, inclusive en los medios impresos, pues se encuentran una buena dosis de abuso. Y más que eso, en ocasiones son principales actores del atropello y la libertad a los ciudadanos y del relajamiento de costumbres, valores y principios. Pues el periodismo hoy en día parece que ha olvidado sus postulados. Y si comenzamos con el practicado en la radio, pues se debe reconocer que se ha trasegado por caminos totalmente diferentes a los indicados. Se está perdiendo gusto, se está perdiendo la calidad, la dignidad y la distinción. Tal parece que mientras sea más ramplón, más ordinario, que sea lo que se nos ofrece, pues se cree que mayor será la pauta publicitaria en el medio. Por lo menos en Antioquia, muy especialmente hay emisoras que se han convertido en verdaderas cloacas, en donde todo lo chabacán, lo grotesco, lo ordinario y vulgar es de buen uso y buena recepción hacia los antioqueños. Y ellos contentos con su ordinariez. Otros quieren confundir la informalidad con la radio, con la irresponsabilidad. Tanto es así que las mismas emisoras producen programas de calidad y de gusto y son tildados en algunos círculos como coladeros, con lo que quiere significar que no tienen sintonía y por tanto les aseguran poca vinculación a nivel de venta publicitaria. Igual que la Mega aquí en Bogotá. Entonces quienes las dirigen o laboran en ellas pues lo hacen con un espíritu quijotesco y poco afán de lucro. Es más, se ha creado la imagen que estos medios están dirigidos exclusivamente a una élite, cuando en realidad están al alcance de cualquier aparato radial y al alcance de muchos. Entonces en nuestra radio abundan programas de mal gusto, de pésima orientación, pero prima por encima de cualquier consideración la venta de pauta publicitaria. Les importa es vender. Mientras este criterio prime, pues lo demás poco importa. Y de esta manera, pues aprecian los directivos y programadores el negocio de la radio y de la televisión. Total, pues hay un déficit completo en la parte artística y cultural. Y ni qué decir de todo lo periodístico. Ya el periodista ya no es como el de antes, que era un investigador, crítico. Ahí sí que podríamos decir que hay un vacío importante. Y algunas cadenas son contadas excepciones y han logrado realizar buenos espacios noticiosos. Pero estamos llenos de amarillismo, de noticias tremendas, y se busca primero impresionar y luego se pretende informar. Entonces ahí es donde estamos perdiendo el respeto al ciudadano. Están invadiendo la vida privada, sin pasar por las mentes y la idea de pedir permiso. No se diferencia la noticia de la vida íntima. Hay un señor muerto en la calle y allá van y lo muestran como un trofeo. Entonces el área deportiva también está inundando de sensacionalismo, de noticias alarmantes. Y cuando no, pues de hechos insólitos en donde todo tiene una explicación. Hay que buscar sintonía como de lugar. De ahí que ciertas transmisiones, ciertos noticieros, ciertas audiciones llamadas polémicas, pues están saturadas de insultos, de indecencias,
y es una réplica como descarada y degradante, con salemas a los patrocinadores, a quien otorgan viajes al directivo deportivo, así esté cuestionado por sus antecedentes. Pero como ostenta poder y dinero, todo, absolutamente todo, le es permitido. Y quedan para un análisis posterior la postura de algún narrador deportivo, o un comentarista y un analista. Entonces el tino va y dispara o un deportista va y mata a alguien, eso se vuelve el boom y no pasa nada. Y eso es lo que nosotros queremos ver, violencia. Entonces es como escuchar en la radio y en la televisión y ver en la televisión expresiones como de árbitro ladrón, árbitro pícaro, mujeriego, jugador bandido y así. Entonces eso es lo que hace, es envenena, desorienta, se incita al aficionado y a los deportistas a que sean imitadores de esa gente. Ellos no buscan encontrar la causa de hechos esos lamentables y sucedidos en calles y estadios, sino imitar. Y de la noche a la mañana se acogen periodistas por el solo hecho de hablar, de gritar o medio balbucear unos reglamentos deportivos. Y el mal viene desde la formación de los comunicadores. En las mismas facultades donde se han venido enseñando que se debe ser agresivo, término bastante cuestionable. Entonces podríamos seguir analizando lo que es esa televisión, esa radio en Colombia, pero sería útil que dejáramos temas tan trascendentales como la prensa y la televisión. Esta última ya ha cumplido 40 o no, muchos años más de vicio y de fallas. Entonces la televisión es un medio poderoso, de gran penetración, y a pesar de ello es fácilmente influenciable por una pauta publicitaria o un partido político que se defiende a ultranza. Nuestra televisión está infestada de violencia, de una violencia muy salvaje, como lo dijera un reciente crítico, desde las caricaturas, pasando por los programas de vaqueros, las telenovelas, los concursos y hasta los mismos noticieros, pues son monumentos a una violencia presente en mensajes subliminales que la audiencia muy castamente ha venido soportando, inclusive apoyando con su teleaudiencia. La televisión tiene aciertos, no podemos negarlos, pero son sobre los desaciertos que sus directivos, sus animadores y presentadores deben reflexionar. La forma en que se maneja ese lenguaje pues es altamente cuestionable. Y el estilo de algunos espacios mal llamados de concurso, los seriados de incesto, las desorientaciones familiares, las truculencias y de auténtica violencia, pues son historias repetidas y ya debidamente conocidas por los pacientes de la televisión. O sea que nuestros televidentes, a pesar de tener 40 años ya celebrados y un poco más, van por un camino que varios países ya han recorrido con más pena que gloria. Y nosotros vamos a caer como esos países, en la violencia, en la familia desaparecida, en el irrespeto, en las niñas embarazadas. Entonces cabría entonces hacer esta reflexión, que hemos superado ya los 40 años o más de existencia en nuestra televisión, pero seguimos sin celebrar los 5 de maduración. Hemos quizá especulado demasiado sobre este medio, pero no lo hemos utilizado suficientemente bien, como para culturizar, recrear, educar, formar o forjar valores en nuestra población que hagan que la familia y la sociedad sea mejor. Si observamos con detalle algunos, pues muchos periódicos y muchos medios masivos de comunicación, uno encuentra que muchos de ellos se han dejado llevar por el aspecto venta. Inclusive hay una serie de notículas y hay unas secciones e informes que no justifican la difusión de esas páginas. Y los lectores fácilmente pueden deducir que se trata del pago de favores. Hay unos avisos publicitarios que dice:
Aborto, forma fácil. Deshágase de su hijo de una manera, ¿cómo decir? Hay unos avisos que dicen, deshágase de su hijo de una manera incógnita. Entonces el político de turno y el industrial que otorga favores, el directivo, el político que ostenta el poder y lo manipula, pues está en contra del país. Y son quienes reciben recompensas en páginas, en columnas, en editoriales y en ciertos reportajes que demuestran el viejo y popular refrán de yo te nombro y tú me nombras, y yo te entrego y tú recibes. Entonces, eso sí, en esos medios impresos y en los de imágenes, técnicamente pues se han registrado adelantos significativos, impresionantes. Y para muchos países del mundo somos modelo en diagramación, en fotografía, en armada, en impresión, en calidad, en efectos especiales. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo periodístico es lo de la otra cosa. Entonces, en algunos periódicos colombianos, en algunos programas colombianos, en algunas emisoras colombianas, ha prevalecido el amarillo. Aquel de la foto semidesnuda del informe tendencioso y grotesco. Del mismo reportaje que se introduce en la vida privada de la notícula, que es más chisme que noticia. Del mismo editorial que es testimonio de gratitud al patrocinador y no reclamo para el inocente, el inmoral o el transgresor de la ley. Entonces, unido a esto, la credibilidad pues se está quedando a mitad de camino. Y a diario surgen las rectificaciones por el solo hecho de haber informado a la ligera, por no confirmar la información, por quien debía hacerlo, o simplemente por la debilidad ante el interés personal, y ahí sé que hay fallas. Nuestro periodismo sigue huérfano de brújula, porque ahora se prefiere al comunicador que hace la noticia en chisme, que a quien hace de un hecho una noticia bien presentada. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿Y todo por qué? Porque esos nuevos periodistas ya no son periodistas, sino son seres que venden por vender para recibir su lucro. Entonces, se le está atribuyendo al dinero el valor máximo del hombre de nuestra época. Y el tráfico de influencias lo muestra como algo honroso y digno de reconocimiento social. La violencia, especialmente en las caricaturas, pues se les muestra a los niños con rudeza y sin ninguna consecuencia, porque en ella no existen víctimas. Pero en la vida real, la sociedad es la víctima. También se está dando que el fin justifica la utilización de cualquier medio, especialmente en las series de detectives. Maquiavélico, ¿no? En las series de policías poco importantes, no, más bien muy importantes, no importan las pruebas. Los policías son los jueces y los verdugos. Y ya muchos están siendo jueces y verdugos. El consumo y el dinero que representa el poder para consumir y comprar testigos se muestra como la fuente de la felicidad. Y ya los niños están en los colegios sobornando y comprando testigos también. La belleza física prima sobre cualquier otro concepto y los niños se están suicidando porque no se creen bonitos. En la misma novela se muestra a la madre buena, aquella que llora, sufre y se sacrifica por sus hijos, aunque no sea feliz. Y ya vemos las familias vueltas nada, soportando esos hijos que ya no quieren ser educados. También se muestra el padre bueno, es el que suministra la casa, el carro y ofrece el dinero para unas vacaciones fuera de hogar. Y cuando uno no les da a los hijos en la vida real, ya dicen que uno es malo y están diciendo que nosotros somos los peores papás. Y si los educamos, somos los peores papás. Y si les exigimos, pues somos peores que cualquier papá asesino. Entonces la mujer depende también del hombre para resolver problemas. También se está rescatando nuestra lectora, pues, intereses muy de los programadores de la televisión. Entonces, cuando se observa la televisión acompañada de niños educados,
pues se podría desarrollar su sentido crítico. Y el hecho de mirar televisión puede ser parte de un horario mediante el cual los jóvenes se pueden disciplinar. Entonces a la televisión educativa se le debe dar prioridad. Entonces, terminando este segmento ya de que tenga que ver con el derecho a la educación a través de esos medios masivos de comunicación y que tienen una relevancia entre lo público y lo privado, con ella me despido deseándoles que los valores de la cultura son los que nosotros hagamos de la información. Si son unos antivalores, para nosotros serán valores. Y si son unos valores para construirnos más bien y construir a la familia, a la sociedad, qué bien. Me despido recordándoles que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Muchas gracias.